les decía al inicio, celebramos hoy la memoria, la fiesta de estos dos apóstoles, San Judas y Simón. Digamos una palabrita de cada uno. San Simón fue martirizado, aserrado, por eso la iconografía normalmente lo representa con una sierra en su mano. Fue cortado vivo a la mitad, según la tradición. Se le llama Simón el Cananeo, sobre todo en el libro de Mateo, y Simón el Zelota o Celote, contado por Lucas y en los Hechos. Ahorita escuchamos la traducción, como siempre, ¿verdad? Que les he comentado varias veces, la traducción mexicana pone el fanático, cambia la palabra celote, que hace referencia a esta secta fundada en el siglo VI después de Cristo, que buscaba poder liberarse de la opresión del Imperio Romano. Pero bueno, a este Simón se le llamaba así, ¿verdad? Mateo sí le llama cananeo. Ahora, ¿y por qué entonces? Bueno, no era de Canaán, por eso no, porque estaba fuera de la geografía, era un Galileo. Entonces, ¿por qué se le llama cananeo? ¿Por qué Mateo especialmente le llama cananeo? Porque de la traducción, ¿verdad?, del arameo, celota en arameo se dice Canaín. Entonces, posiblemente se le empezó a llamar cananeo, haciendo referencia a Canaín, pero con el contenido de celota. Está claro entonces que para la iglesia, Simón era un celota, era de esta secta que también de alguna manera era muy cercana a Judas y Iscariote también, esta secta que buscaba un poco la liberación del pueblo de Israel. Muy interesante porque la iglesia ortodoxa, no católica, pero nuestros hermanos cristianos celebran esta fiesta separada, la celebran el 10 de mayo y ellos argumentan, dicen que este Simón fue en la boda donde Jesús multiplicó el agua en vino. Entonces, ese día después del milagro, que Simón se fue tras el Señor, dejó la novia, dejó la esposa y se fue tras el Señor. La iglesia lo celebra así, ¿verdad? Por eso hace énfasis en esa fuerza fanática, digamos, como lo tradujo la Biblia mexicana, el texto mexicano. De Simón tenemos, como siempre, muy poquito. De Judas tenemos un poquito más. Podemos decir que se le conoce como Judas Tadeo. La verdad es que en las listas de los apóstoles, Mateo y Marcos lo nombran como Tadeo, simplemente. Es Lucas quien lo denomina Judas de Santiago. ¿Por qué Tadeo? Tadeo parece que viene del hebreo Tadá, que significa pecho. La iconografía, ustedes han visto, de San Judas lo ponen con una medallita justamente en el pecho, haciendo referencia al fuego que hay en el corazón y la llamita que le ponen sobre la cabeza, haciendo referencia a la venida del Espíritu Santo que recibió él. Entonces, de ahí, otra posibilidad decía que es una forma abreviada de llamar Teodoro, ¿verdad? Bueno, sin embargo en la lista lo tenemos, como ya les he dicho, Tadeo, y ahorita hemos escuchado Lucas que lo menciona como Judas, el de Santiago. Santiago el menor, justamente, y Judas Tadeo, Judas, son primos de Jesús. Recuerden que la traducción también dice Judas el de Alfeo. Alfeo es Cleofás. Cleofás es hermano de José, del papá de Jesús. Entonces serían primos. Tanto Santiago el menor como Judas eran primos, obviamente, de nuestro Señor Jesús. Por eso se hace referencia, ¿verdad?, a sus hermanos. El texto de Hechos de los Apóstoles lo cita así.
Esto, ¿qué datos los digo? Bueno, es importante conocerlos, nada más un poco para nuestra formación cristiana. Más importante o tan importante para mí, eso es lo que voy a decir. Lastimosamente, Santa Brígida de Suecia, entre los encuentros místicos que tiene, en una conversación con Jesucristo, en sus encuentros místicos, Jesús le dice a ella que, recuerden que Santa Brígida es la copatrona de Europa, le dice que si quiere alguna cosa que para ella le parece imposible, que lo pida por intercesión de Judas. Y ella se hizo muy devota de Judas. Yo digo lastimosamente porque si hay uno de los santos, de los apóstoles, que han desfigurado la espiritualidad en torno a las novenas, justamente ha sido San Judas Tadeo. Ustedes ven publicaciones, dicen novenas de los imposibles, igual que Santa Rita de Casia, ¿verdad? Y entonces la gente reza y publica. Ahora yo veo casi menos, pero antes publicaban en el periódico que si uno mandaba, ¿verdad?, estas cadenas, que mande la fotito de San Judas Tadeo, mande esta oracioncita. Y entonces aquello de que le encendía el corazón a Judas, que era el amor a Jesucristo, se vuelve algo mágico, como frótele la panza a la imagen del Buda, ¿verdad?, más o menos. Entonces, lastimosamente, creo que pues la vida de Judas Tadeo nos debe iluminar, más bien emocionar incluso, ¿verdad? ¿Por qué juntos? Porque cada uno misionó de forma distinta en diferentes lugares. Los dos se encontraron en Mesopotamia, en Persia. Allí combatieron las herejías de unos sacerdotes de Saroes y Arfexas. Eso hizo que el pueblo se enojara y lo sacaron a la fuerza de un lugar donde estaban hospedados, según nos cuenta la tradición, y ahí sufrieron el martirio, juntos. Uno, a Judas, a Simón lo cortaron a la mitad, como decía, y a Judas le cortaron la cabeza con un hacha. Por eso la iconografía presenta, me parece que puse la imagen, sí, ven cómo Judas tiene un hacha muy decorada en forma de cruz y cómo Simón tiene una sierra, porque fue la forma en que falleció. Bien, unos datos sobre los apóstoles. Ahora yo quería señalar unas 3 cosas o 2 sobre la lectura que acabamos de escuchar. A mí masticando un poquito la palabra de Dios, pensaba donde decía: por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Esto es muy común de Jesús, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado mucho, de dialogar con el Padre, ya de por sí es una pista para nosotros. Pero ¿por qué salió a orar? Porque iba a llamar a los nuevos entre los discípulos, tenía que tomar la decisión de elegir a los 12. Qué grave responsabilidad, ¿verdad? Qué grave responsabilidad. Entonces yo pensaba un poquito, ayer meditando, hoy en la mañana, orar para decidir. ¿Eso cómo se puede aplicar a nuestra vida? ¿Cuántas decisiones que tomamos son oradas? ¿Cuántas decisiones de las que tomamos son impulsadas por la oración? Y que ya claramente yo sé que no podemos espiritualizar todas nuestras decisiones. Hay decisiones económicas que hay que tomar en cuenta muchos aspectos, decisiones emocionales que hay que tomar en cuenta muchos aspectos, pero no quita de lado que la oración pueda guiar nuestra reflexión. En la oración no es que había una serie, recuerdan, ¿verdad?, que la persona se le apareció un ángel, el toque de un ángel, algo así se llamaba, y se le iluminaba una luz. De pronto, ojalá tuviéramos esas experiencias en la oración, pero siendo dosis al Espíritu, es bueno tomar decisiones oradas. Jesús lo hacía, se preparaba para esto. Imagínense qué grave responsabilidad, orar. ¿Cuántas decisiones de las que usted toma, es más, cuántas de las decisiones que tiene que estar tomando ya las está orando? Orar no es echarlo a la suerte, orar no es no asumir la responsabilidad de la decisión. Ahí recuerdo alguna vez en algún lugar alguien que me dijo: padre, yo recé mi decisión y tomé esta decisión porque sentí que el Espíritu Santo me lo había pedido y no salió como yo esperaba, y entonces la culpa de esto la tiene Dios porque se equivocó en su decisión, etcétera. Y bueno, a ese punto llega un poco nuestra
nuestra cerrazón de corazón o dureza, pero orar para decidir. Orar para decidir conversar con una persona si le tengo que corregir. Orar para decidir si tengo que renunciar a un trabajo, irme de una situación. Orar para decidir. A mí me gustaba mucho esta información que nos daba Lucas sobre Jesús. Dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a los 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Aquí otra vez 12. El lunes hablamos de 7, recuerdan. Bueno, hablamos de 18, más bien fue ese día. Pero hablábamos del 3 y del 4. Otra vez, el número 12 es el número de la comunidad, el número de la iglesia. Ahora, en este caso, no sumados, sino multiplicados. 3 por 4, 12. De hecho, recuerden que el Apocalipsis habla de los 144,000 salvados, haciendo referencia al nuevo Israel. Bueno, 144,000 es 12 por 12, este número que es el número de la iglesia, multiplicado por 1000, que es la imagen de muchos, ¿verdad? 1000 años en tu presencia, es como un día que pasó, ¿verdad? Dice el Salmo. Bueno, 12, qué importante. Cuando uno escucha 12, tiene que hacer referencia al Antiguo Testamento. Recuerden la época de los patriarcas, Abraham, luego Isaac, y tiene 2 hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob, que le vende la primogenitura. Jacob a su vez tiene 12 hijos, que distribuye las 12 tribus de Israel, y en estas 12 tribus de Israel, aunque lo voy a decir muy rápido, pero es demasiado importante, funda el Israel, es decir, el pueblo de Israel no existía. El pueblo de Dios no existía. Dios fue creando, fue haciendo su pueblo. No fue que Dios bajó y dijo, voy a agarrar el pueblo egipcio y voy a hacerme padre del pueblo egipcio, voy a agarrar el pueblo de los babilónicos. No, como el papá que engendra a su hijo, así lo fue guiando. Y así creó el pueblo de Israel, las 12 tribus, de la cual recuerden que Jesús es de la tribu de Judá, de estas 12 tribus. Estas 12 tribus que cuando ya hubo territorio se dividieron en los 12, los 12 terrenos de la tierra de Israel en 12 partes. Ahora bien, 12, ¿por qué eligió 12? ¿Por qué no 15? Porque Jesús está haciendo lo mismo del pueblo de Israel, pero ahorita lo está actualizando. Es decir, el nuevo Israel es la iglesia. Este es el nuevo pueblo. Y si para aquel era la tierra prometida, hablando de tierra, terreno y templo, para nosotros la tierra prometida definitivamente no es esta como nosotros lo entendemos con toda claridad. Nuestra tierra prometida, lo que nos promete el Señor, tierra prometida, lo que nos promete el Señor, no tiene que ver con lo terreno, tiene que ver con lo celestial. ¿Recuerdan que hablábamos de levantar los ojos hacia el cielo, de poner el ancla en el cielo? Como decía Carlos Acutis, la conversión es un movimiento de los ojos, de dejar verme a sí mismo y empezar a ver al hermano, levantar la mirada hacia el cielo. Bueno, estos son los 12 apóstoles. Qué importante es, al punto en que recuerdan, Judas se suicida y la iglesia se reúne inmediatamente para buscar el sucesor de Judas, para completar el número de los 12, porque se entendían el origen como el nuevo Israel y querían mantener ese deseo de nuestro Señor Jesús. Y luego viene la lista. Yo copio la lista que aparece allí. Por cierto, normalmente Judas, Tadeo y Simón normalmente aparecen de los últimos. Recuerden que en las listas siempre el primero es Pedro y siempre el último es Judas el traidor, en todas las listas que tenemos. Pero, ¿por qué pongo la lista? A mí me maravilla la diversidad, esto lo he mencionado otras veces. Ahorita estamos hablando de un celota, pero también está un cobrador de impuestos. También está un rabino como Bartolomé, como Natanael, pero también está los pescadores que eran muy incultos. La diversidad, esto es demasiado riquísimo y hay que no olvidarlos, es demasiado importante. Usted y yo que somos iglesia, San Agustín decía que la iglesia es como un jardín donde hay un montón de flores. A usted le gustarán más las rosas, a otros los claveles, a otros las pomas, a otros los girasoles, pero todos formamos parte del jardín.
Hay una sensación, un querer de que todos sean rosas, de que todos sean pomas. Y esto, recuerden que cuando hablamos de la unidad no hablamos de uniformidad, ¿verdad? Yo me imagino qué maravilla, qué inteligencia la de Jesús. Jesús no eligió a 12 celotas, no eligió a 12 rabinos, no eligió a 12 pescadores, eligió una gran diversidad. Al mismo tiempo eso creaba dificultad. Recuerdan, cuando el uno se le fue a pedir que si se sentaba a la derecha, los otros se enojaron y demás, porque la diversidad crea un poco de roce, la verdad. Pero esta es nuestra iglesia y le agradecemos, y yo le agradezco al Señor de que hay tantas formas en la iglesia de hacer las cosas. Hay tantas formas de hacer un arreglo floral, por ejemplo, cuantas personas lo hagan, algunos muy parecidos a otros, otros muy distintos, y esto es lo que nos da riqueza. Entonces, por eso yo ponía ahí las, ¿cómo se llama? Los nombres, todos diferentes, ¿verdad? Que aparecen. El Papa utilizó una imagen muy bella que con esta quiero terminar, haciendo referencia a la iglesia. Él dice que la iglesia, recuerden que es un río muy grande, muy grande, muy amplio, de un caudal muy grande. Y como todo río hay dos orillas, ¿verdad? Hay dos orillas. Y que yo puedo estar en una orilla o en el otro, pero estoy en el mismo río. Y que de eso se trata la iglesia también. No todos estamos en el mismo punto, en la misma orilla, pero todos estamos en el mismo río. Y así pasa a nivel teológico. Tal vez no todos coincidamos con algunos enfoques teológicos pastorales, pero todos dentro del mismo río. Y esta imagen que puse un puente allí, porque creo que lo que nos toca a nosotros no es separar las orillas, sino unirlas, ¿verdad? No unirlas siendo imagen de que estamos llamados a eso. Yo como sacerdote tengo mis énfasis pastorales que no los tienen otros hermanos sacerdotes, y ellos no son menos sacerdotes o yo más sacerdote o yo menos sacerdote que ellos, simplemente estamos en el mismo río pero de orillas diferentes. A mí me alegra muchísimo cuando de pronto en una asamblea de reunión de oración alguien aplaude y otro no. Me gusta, porque en el río está el que quiere aplaudir y en el río está el que no le gusta aplaudir. En el río está el que le gustan los cantos un poquito más alegres y el otro les gustaría en latín. Esta es parte de la riqueza. Esta es parte de la riqueza, y qué tontera es pelearnos los que estamos en el mismo río porque no estamos en la misma orilla, ¿verdad? Disfrutemos del agua del río. Cuidemos estar en el río, no, cuidado que de pronto es muy importante, de pronto estar en la orilla es muy peligroso a salirse, ¿verdad? Hay peligros de los dos extremos, peligros, ¿verdad? Por ejemplo, de los hermanos un poco carismáticos, más del Espíritu Santo y pentecostales, qué peligro es darse cuenta que al punto han fundado otra iglesia y han salido pastores de la Renovación Carismática Católica, por ejemplo. Pero qué peligro del otro lado, donde la dogmática es tan estricta que se vuelven intolerantes y entonces se vuelven juzgadores y entonces terminan saliéndose porque esta no es la iglesia pura de Jesucristo. Tenemos allí hasta obispos que han salido de la iglesia y han fundado su propia iglesia aparte. Nademos en el río del amor de Dios y en la diversidad de la iglesia. Pidámosle a San Judas Tadeo y a San Simón que bendiga nuestra iglesia. Pidámosles por el Papa, que es el que le toca estar allí guiando nuestra iglesia ahorita. Y sí, es Francisco igual que Benedicto, no, ni cerca. Es igual Benedicto igual que Juan Pablo II, no, ni cerca. Los dos son papas, sí. Los dos están en el mismo río, sí. Así que de pronto si sos parte de la parroquia y estás viendo al otro lado un hermano que no está en la misma orilla que vos, hacele señas, mandale un beso, un abrazo y alegrate porque está en el mismo río. Deja de pelear, dejemos de pelear porque quizás no estamos en la misma orilla. Démosle gracias a Dios por nuestra iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.